Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día al ingeniero Eulogio Santaella, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy para hablar de Punta Catalina. Bienvenido. Muchísimas gracias. Salud. Salud. Y vamos a comenzar por el tema de lo que va a costar finalmente Punta Catalina. Gracias. Se contrató por 1.945 millones de dólares. A ver si ese precio está bien. Pero además, ¿en cuánto tú estimas que terminará? Al final, ¿cuánto va a pagar el pueblo dominicano por esa planta? Muy buenos días. Me siento honrado de estar nuevamente en este espacio televisivo que sirve de orientación al pueblo. Realmente el precio original de Punta Catalina de 1.945 millones estuvo sobrevaluado de inicio. Hay que ver que quien construye a Punta Catalina es el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, y Tecnimont, que es el especialista electromecánico dentro de todos los contratistas, construyó una planta de la misma capacidad de Punta Catalina, de capacidad nominal de 720 megavatios, y la construyó en 910 millones de dólares. 720 megavatios en 910 millones de dólares. ¿A dónde? En Brasil, la planta Porto do Pecém, contratada en el año 2008. ¿En cuánto salió? 910 fue el contrato EPC, similar al contrato EPC de Punta EPC Catalina. llave en mano. EPC es Engineering, Procurement, Construction. Ingeniería, procura de equipos y construcción. No incluye los costos financieros, no incluye el terreno, no incluye los diseños. Igual que aquí. Igual que aquí. Entonces, comparando es contrato EPC de acá y contrato EPC de Brasil. ¿Qué año? En el año 2008. Tenemos el caso particular de 910 millones de dólares, una planta de 720 megas. En adición a eso, nosotros debemos establecer que Punta Catalina está recibiendo de parte de los contratistas petición de dinero adicional porque el contrato original fue mal concebido. Se firmó un contrato de precio abierto, llave en mano, en lugar de un contrato LSTK, Lump Sum Turnkey, precio fijo, llave en mano. Y entonces, como no era un contrato precio fijo, llave en mano, sino precio abierto, llave en mano, se puso una cláusula, reclamos del contratista. En función de esos reclamos del contratista, el Odebrecht requirió desde el mes de julio del pasado año 2017 708 millones adicionales. Y nosotros, en una carta que le enviamos a la Comisión Presidencial de Punta Catalina, le decíamos que había que ver si la petición de dinero adicional iba a estar basada en ineficiencia de la CDE o en codicia de Odebrecht o de ambos términos a la vez. En aquel momento el gobierno hizo un aspaviento diciendo que había sido tomado de sorpresa, pero se sabía... Y que ni un peso más. Claro, eso es lo que dicen siempre. No, ni un centavo más, y están cumpliendo su palabra. Sí, porque no fue un centavo más. No dijeron ni siquiera un centavo más, dijeron ni un centavo más, pero 708 millones de dólares más sí iban a pagar. Entonces, bajo ese esquema, se plantearon discusiones y está abierto un arbitraje. En lo que el tribunal arbitral prepara el laudo arbitral, entonces la CDE ha llegado a un acuerdo con Odebrecht Tecnimont Estrella para crear un fondo de 336 millones de dólares, de los cuales desembolsó 136
y que 200 van a estar siendo desembolsados en función de ubicaciones. Oye, ¿por dónde va ni un centavo más? Es bueno mencionar que, de hecho, de acuerdo a la ley de contratación pública, que la comisión de Punta Catalina dijo que había que modificar, reformar, sí, y que nosotros le insistimos al presidente Medina en una carta que le dirigimos, esa ley de contratación pública especifica que cualquier contrato que se concierte con el Estado puede llevarse un sobrecosto de 25% sin necesidad máximo de un tope de 25%. Es una barbaridad que lo diga. Pero está consagrado. Pero, sí, pero dice que solo hasta un 25% más del prácticamente contrato. Se le da un derecho a un contratista a cobrar 25% más, que serían equivalentes a prácticamente 500 millones de dólares. El 25% de 1945, de 2000, son 500 millones de dólares. Ingeniero, cuando Odebrecht hace la solicitud de los 700 millones de dólares más, utiliza una serie de argumentos relacionados, si mal no recuerdo, con un tema de dificultades en terreno, un tema del puerto, situaciones que se presentaron que supuestamente ellos no habían evaluado. Sabemos que usted ha profundizado en el tema del contrato de Odebrecht. ¿Tiene razón Odebrecht para exigir bajo esos argumentos ese incremento en el presupuesto? Para emitir una opinión hay que saber cuáles fueron los diseños básicos y las características que se le sometieron a Odebrecht. De hecho, el vicepresidente ejecutivo de la CDE le declaró a la comisión que había habido unos errores en la topografía. ¿Cuál es ese? Jerjes Jiménez Bichara. Ah, sí. Bajo ese concepto, él dijo, ha habido un error en ese sentido, pero yo no me acuerdo cuál compañía fue, quizás la vamos a demandar. Entonces, yo no conozco cuáles son los términos de referencia del acuerdo. Lo cierto es que se está poniendo en juego de que haya codicia por un lado e ineficacia por otro. Bueno, pero es que hay una cosa muy clara. La Odebrecht confesó que pagó sobornos para conseguir esa obra. Cuando se pagan sobornos, entre otras cosas, se obtienen contratos que tengan fisura por donde meterse para sacar más dinero. Es muy importante mencionar lo del soborno. La ley de contratación pública especifica que había que quitar el contrato de Odebrecht, claro, primeramente. Además, hay dos cláusulas en el propio contrato sobre cohecho y sobre sobornos, en donde decía que si se violaban esas dos cláusulas, el contrato se caía. A pesar de todo eso, el gobierno persistió en mantener a Odebrecht como contratista y no le solicitó y no le exigió el cobro de 194.5 millones de dólares por retraso. Cada día de retraso correspondía a un 5% de 1.945 millones de dólares. 972.500 millones de dólares, 972.500 dólares, prácticamente 1 millón diario por retraso, y con un tope de un 10%, 194.5. Dijo la comisión en su informe que 25 millones de dólares mensuales. Esa fue una estimación de ellos en términos de sobrecosto, pero esto es contractual. 194.5 millones de dólares debió haber cobrado el Estado cuando hubiesen ocurrido prácticamente 200 días de trabajo, 200 días de atraso, y ya tenemos... ¿Para qué fecha estaba supuesto? El 7 de agosto del pasado año. O sea, hace un año y pico, hace un año y un mes. Y se habla que va a ser en febrero, o sea, el retraso mínimo es de 1 año y medio. Y sobre eso hay que tomar en cuenta que la comisión que fue al Senado, a buscar el apoyo del contrato de Odebrecht, especificó lo siguiente: se va a vender,
a generar a un precio monómico de venta de 9.8 centavos de dólar. Eso era cuando era 1945. Después que ha subido, el presidente Medina ha hecho una prestidigitación y dijo en el Congreso que iba a ser 7.5. Mientras sube el costo de la construcción, baja el precio de venta. Hay que ver cuál es el ejercicio de ingeniería de valor. Y además dice que el ahorro es de 450 millones de dólares anuales. Por cada año de atraso, estamos nosotros sufriendo el daño de no poder reducir el costo de la energía en 450 millones de dólares anuales, lo que implica que el Estado debería demandar por daños y perjuicios a Odebrecht, pero eso no lo hace. Quisiera que nos precisara la cifra que podría cargarle el Estado Dominicano a Punta Catalina por cada día de retraso. 972.500 dólares diarios, prácticamente 1 millón diario, pero eso tiene un tope equivalente al 10% del costo del contrato. 194.5 millones de dólares debió de haber cobrado cuando se hubiese llegado a, digamos, 6 meses y tanto, 200 días de atraso. Ya llevamos un año. Mucho más de un año. ¿Cuánto terminará costando? Veamos nosotros. La planta de Punta Catalina. Yo creo que hay que tener la bola de cristal o buscar el genio de la lámpara de Aladino, pero digamos lo siguiente: 1945 millones de precio original, 708 que vamos a pagar porque cuando se haya la evacuación del laudo arbitral van a decir, vamos a pagar no por deseo propio, sino por una decisión internacional, pero decisión internacional, exacto, del propio fallo. Aparecen toda una serie de diseños, pero aparece también el tema de los costos financieros. Solamente el financiamiento del Deutsche Bank supuso de 550 millones de dólares, supuso un pago a la SACE, Sociedad Anónima de Crédito de Exportación de Italia, el 15% de 550, para comenzar, 82.5 millones para comenzar, de tal manera que el gobierno firmó por 632.50 y eran 550 solamente el préstamo. Pagó de antemano 82.5 millones de dólares por 550. Cuando lleguemos nosotros a 3.000 millones, hay que saber cuál sería el costo, que no puede reducirse por debajo de 450 millones de dólares. Nosotros desde hace muchísimo tiempo hemos dicho que Punta Catalina costará más de 3.000 millones de dólares, siempre y cuando no haya manipulaciones de cifras, siempre y cuando haya transparencia en cuanto a los costos. Y sepamos los dominicanos que en Brasil la presidenta Dilma Rousseff fue destituida en un impeachment no por corrupta, sino por manipulación de cifras. Es decir, el manejo de cifras es un pecado del nivel del manejo corrupto. Entonces veamos nosotros una situación especial. Esos 3.000 millones de dólares suponen un aumento de la deuda externa, que no había necesidad de contraerla, porque en abril del año 2012 la CDE ya tenía preparada una licitación con precalificación de empresas internacionales que iban a licitar la instalación de 1.500 megas, 900 megas a gas y 600 megas a carbón, todo con dinero privado. Y resulta que el presidente Medina fue a Brasil, regresó y en septiembre anuló esa licitación que hubiese aportado al sistema nacional 900 megas a gas en el 2015 y 600 megas a gas a carbón en el 2016.
El apagón en la República Dominicana tiene nombre, apellido y oficio. El nombre es Danilo, los apellidos son Medina Sánchez y el oficio es presidente reeleccionista. No quiero concluir sin antes señalar este decreto 167.13. 2013. Del Decreto 2013. de Danilo Medina, Sí. ¿qué dice? Queremos pronosticar el apocalipsis porque una planta de 300 megas salió del sistema, pero también ha salido anteriormente por asunto de mantenimiento. AES. Sí. Dice, considerando que de los informes presentados se concluye que el déficit de generación de electricidad, de no atenderse de forma inmediata, alcanzaría a 2.887 megavatios para el 2016, lo que podría significar un colapso total del sistema. Si no aportábamos al sistema integrado nacional de energía 2.887, iba a haber una crisis. No se han aportado y se ha querido crear una crisis con 300 megas. Y lo otro que no es trágico, no cómico, es una tragicomedia. Considerando que no obstante los esfuerzos realizados por las autoridades del sector y de las reglas y los procedimientos establecidos por las regulaciones vigentes, a los fines de viabilizar la inversión privada en la instalación de nuevas plantas que generan electricidad a costos razonables, provocada por el constante incremento de la demanda nacional de electricidad y el alto costo de la matriz de combustible del parque de la generación nacional, los nuevos proyectos que se han instalado en los últimos años resultan insuficientes para paliar el creciente de déficit. Y aquí viene la estocada, que frente a la carencia de inversión privada, se necesita que el Estado intervenga. No hubo carencia. ¿Por qué el presidente elimina una licitación que ya estaba establecida para que entraran en el 2015 900 megas a gas y 600 a carbón? Esa fue una decisión adoptada el 30 de septiembre del año 2012 y esa licitación lo que buscaba era... Un mes después de llegar a la presidencia. Sí. Era una licitación para entrar esos megas al sistema energético. Gas, ¿qué era? ¿Gas natural? 900 a gas natural y 600 a carbón. Pero no se supone que Punta Catalina, siendo de carbón, hay una oposición de algunos sectores precisamente porque la generación de energía a través de ese mecanismo es contaminante. Vamos a pensar que eran 900 y 600. Todavía no habían ocurrido las decisiones de Obama penalizando al carbón, y es bueno que usted mencione eso, porque aquí, dentro de las falencias técnicas del presidente Medina, y digo presidente Medina porque a diferencia de otros presidentes que eran hacendados o militares o abogados, él es ingeniero químico y él es economista. Aún así, cuando surge la prohibición de financiamiento norteamericano del Exim Bank para el carbón, él prosiguió hacia adelante sin tener financiamiento, sin haber hecho el cierre financiero. Entonces, eso era lanzarse en una piscina olímpica, hacer un clavado y lanzarse a una piscina que no tuviese agua. Es realmente una osadía que la estamos pagando todos los dominicanos. El sistema energético nacional en este momento, sin Punta Catalina, con la salida de AES y la supuesta crisis que vamos a tener durante el próximo mes, ¿en qué situación entiende usted que realmente se encuentra con su experiencia? Mire, yo no quiero hablar de cómo está. Yo solamente diría que debería estar en una situación de suministro completo si la nación hubiese tomado el concepto de la reserva fría. La reserva fría significa que debemos tener 20-25% de generación
sin entrar en operación en el sistema para prever actos de Dios, para prever roturas aleatorias, para prever los mantenimientos preprogramados. Y aquí el país tiene años enteros hablando de un supuesto pacto eléctrico y resulta que aunque yo lo solicité, me dijeron que no, que eso era confidencial, que eso era materia de seguridad del Estado, pero sí, cuando escribí una carta al director del Listín Diario, que le agradezco que me la haya publicado en extenso en su página editorial, alguien me mandó una carta en donde le decía a los directivos del pacto eléctrico que ese pacto eléctrico no iba a tener validez si no se incluía el concepto de reserva fría. ¿Y qué resultó? Que no tomaron en cuenta eso y además de que no lo tomaron... La reserva fría es como un acumulado de energía, una garantía plantas existentes apagadas que en otros países simulan apagones a ver con qué velocidad entran. Eso aparte de una reserva caliente que no quiero entrar en detalles al respecto. Sin embargo, yo quiero no terminar sin antes señalar que después del presidente Medina haber ido a Brasil en julio, en la transición, y haber logrado... En julio del 2012. Julio 2012, tan pronto fue electo. Y tú estás mostrando ahí una foto. Una foto del presidente Medina con Dilma Rousseff en Cádiz. Ellos coincidieron en noviembre del 2012 en Cádiz, que se celebró una reunión iberoamericana celebrando el bicentenario de la Constitución Española, la PEPA, que fue promulgada en el año 1818, el 19 de marzo, por eso le dicen la PEPA, por José. Y la señora presidenta de Brasil, que le había dicho que sí, que lo iba a apoyar, reflexionó y fue a Cádiz ya con un criterio técnico y le señaló lo siguiente, que iba a aceptar una visita a la República Dominicana y la nota de prensa que está incluso en la página web dijo lo siguiente: Rousseff propuso su, comillas, abierta y decidida colaboración, cierro las comillas, para que la nación caribeña explore posibilidades en las áreas de la generación hidráulica, eólica, solar, etanol y otras opciones en las que Brasil ha desarrollado avanzadas tecnologías. Repito, hidráulica, eólica, solar, etanol. Energía limpia. No mencionó termoeléctrica y dice, y otras opciones en las que Brasil ha desarrollado avanzadas tecnologías. Brasil no ha desarrollado avanzada tecnología en la parte de generación termoeléctrica. Las calderas son americanas y el generador es americano. Yo en otro programa dije, en un momento dado, que de los que visitaron Brasil, le dije a uno de ellos, que acompañó al presidente Medina, Brasil no está en condiciones de liderar un proyecto de una planta de carbón, porque Brasil no produce ni la turbina, ni el generador, ni la caldera. Además, Odebrecht, le dije, no tiene experticio termoeléctrico. Y resultó, y Vendée solamente financia bienes y servicios de origen brasileño. Entonces resultó que los equipos fueron americanos. Resultó que Odebrecht tuvo que contratar a la que sí sabe, a Tecnimont como experto eléctrico, y al final Vendée no financió. Yo quiero concluir diciendo, en subsidio eléctrico, fruto de pérdidas eléctricas, el presidente Medina declaró en febrero de 2017 que del 2004 al 2016 el país había gastado 11.400 millones de dólares en subsidio, botando dinero, a razón de 1.000.000 millones por año, y que esos 12 años, una parte será lo del señor Fernández y otra parte serán pérdidas imputables al presidente Medina. Muchísimas gracias. Qué pena que se acabó el programa, ¿verdad? Gracias, ingeniero Eulogio Santaella, por habernos acompañado esta mañana. Gracias por... Siempre es un honor para mí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes que también aceptan nuestra invitación todos los días. Acepten la mañana también, que desde ahora
comenzamos a trabajar para tratar de servirles un programa que los entere y los oriente. Hasta mañana.